En la madrugada del 22 de agosto de 1987, un enmascarado irrumpió en la casa de una familia en Lower Plenley, uno de los suburbios de la ciudad de Melbourne, en Australia. Eran aproximadamente las 4 de la mañana, cuando entró rompiendo delicadamente uno de los vidrios de la ventana del living que daban a la calle. Hay que hacer énfasis en que lo hizo siendo extremadamente silencioso, ya que ninguno de los miembros de la familia se despertó hasta que el individuo se dirigió directamente a ellos. A los primeros que despertó fue a los padres, entrando en su habitación, obligándolos a acostarse boca abajo, y esposó tanto sus manos como sus tobillos para lograr inmovilizarlos. En el único momento en que les habló, lo que dijo fue: «Sean silenciosos y no se muevan, o voy a lastimar a alguien». Después de esto, salió de la habitación matrimonial y entró en la del hijo menor de la familia, un niño de 7 años, y lo guió hasta el cuarto de sus padres, lo que repitió con su hermana mayor, una niña de 11 años. Una vez que estaban los 4 miembros de la familia en la habitación, el intruso reemplazó con cuerdas de nylon las esposas que les había puesto los padres. Con otra cuerda igual ató al niño pequeño a la cama y ató las manos de la niña. Amordazó a toda la familia con cinta aislante y tapó los ojos de los niños con cinta quirúrgica. Recién entonces volvió a dirigirse a ellos, diciendo que estaba allí para robar. «Todo lo que quiero es dinero, comida y ropa». «¿Cuánto dinero tienen en la casa?», preguntó también el talle de la ropa que el padre de la familia usaba, y quedó satisfecho al saber que era casi el mismo que él mismo usaba. Según lo que posteriormente declaró la familia, el intruso medía entre 1,78 m y 1,83 m, es decir, que era bastante alto. Tenía una complexión que podía definirse como delgada o común, pero lo más característico es que estaba usando un pasamontañas azul, que solo dejaba ver sus ojos y un mechón de cabello castaño. Además, llevaba puesto guantes amarillos, como los que se utilizan para limpiar la cocina, y un abrigo de lluvia azul, abajo de una chaqueta marrón. Sobre sus ojos y cejas tenía algún tipo de material que no permitía ver realmente estos. Era un intruso que estaba sumamente preparado para lo que iba a hacer. Llevaba un revólver pequeño, las cuerdas de nylon, por lo menos 4 pares de esposas, 2 rollos de cinta aislante y la cinta quirúrgica, además de un cuchillo. Todo esto lo llevaba en una bolsa de tela como la de los niños suelen llevar al kinder. Lo siguiente que el sujeto ordenó a los 2 padres fue que se levantaran y fueran hasta el vestidor y se metieran dentro del closet. Lo siguió hasta allí y por encima de ellos puso una manta. El intruso no volvió directamente con los niños, sino que se detuvo para hacer una llamada. En la misma se dirigió a alguien llamado Bozo y amenazó directamente a sus hijos. Cuando terminó con la llamada, se aseguró de que los padres no pudieran salir del vestidor, atrancando la puerta con un calzador y encendiendo la radio de su habitación bastante alto, antes de tomar a la niña de 11 años y guiarla hasta las otras habitaciones. Le preguntó su nombre y su edad, pero al parecer, este escuchó mal y en vez de utilizar el correcto, la llamó Kate por el resto del rato que estuvo en la casa. Abusó de ella sexualmente y cuando terminó, hizo que se lavara los dientes y se bañara antes de guiarla a la cocina, donde le preparó un desayuno. Le sirvió leche, jugo de naranja y galletas, antes de llevarla al living para volver a abusar de ella. Cuando decidió que era suficiente, se dirigió a la habitación de sus padres para asegurarse que estuvieran bien, y cuando volvió, guió a la pequeña a otra habitación, donde le hizo sentarse en el piso y la ató con otra cuerda de nylon con sus tobillos. «Me voy a ir ahora, así que cuenta despacio hasta 100, y después puedes liberar a tus padres», le indicó. Antes de irse, el intruso recogió el vidrio roto de la sala de la casa por la ventana en que había roto y arrancó el teléfono para hacer imposible que llamaran a la policía mientras él seguía cerca. La niña esperó atenta hasta que escuchó la puerta cerrarse. Cuando la escuchó, se liberó y se apresuró a insultar a sus padres. Eran las 6 de la mañana. El sujeto había estado allí 2 horas enteras. De la casa se había llevado varios objetos: una camiseta de hombre roja y negra y amarilla, un par de pantalones, otra camiseta azul de colección que se creyó que era la única en Australia y que se cotizó en aproximadamente $250 australianos, un anillo de compromiso realizado en oro de 18 quilates que además tenía un diamante, una bolsa de vinilo marrón y un set de varias grabaciones de música clásicas tituladas Classic Gold. Obviamente, la familia consiguió una forma de llamar a la policía y denunciar lo que había sucedido.
El crimen sorprendió tanto a la policía como al resto de los habitantes de Melbourne. En esa época, la ciudad era considerada un lugar seguro y no había existido ningún crimen siquiera similar a lo que acababa de pasarle a la familia de Lower Plenley. La policía examinó la escena sin poder encontrar rastro de violencia. El intruso había sido extremadamente meticuloso. El único rastro que tenía era la llamada que los niños le habían escuchado hacer, por lo que la policía se centró en esa línea de investigación, poniendo sus esfuerzos en identificar quién era Bozo, el sujeto que supuestamente había llamado. Lo primero que hicieron para ello fue solicitar el historial de llamadas que se habían realizado desde el teléfono de la casa familiar, lo que les hizo llevarse una sorpresa. Esa madrugada no se había realizado ninguna llamada desde los teléfonos de la casa, por lo que la policía llegó a la conclusión de que el intruso había fingido realizar una llamada con el único objetivo de darle una pista falsa a la policía y así distraerlos. Los esfuerzos de la policía fueron varios, como construir una brigada especial que tenía como fin investigar y atrapar a ese intruso. Sin embargo, los intentos fueron inútiles. Durante más de un año, la policía intentó sin éxito resolver este ataque, mientras la población cada vez tenía más miedo. Pero en diciembre de 1988, un nuevo ataque todavía más violento hizo que la gente dejara de hablar de este. El 26 de diciembre de 1988, la familia Willis regresaba a su casa en el número 11 de Wildcrest Ave, en Ringwood, a las 10 de la noche, después de haber pasado las Navidades con el resto de la familia. Lo primero que hicieron al entrar a casa John y Julie Lewis fue llevar a dormir a sus hijas. Ambas compartían una cucheta en la que Sharon, la más grande de 10 años, dormía en la cama de arriba. Julie no demoró tampoco en irse a dormir, pero John se mantuvo despierto hasta las 4:50 de la madrugada. Poco antes de que amaneciera, apagó las luces y decidió irse a acostar. Si Mr. Cruel estaba esperando el momento para entrar, estuvo haciéndolo durante 7 horas y media, porque tampoco se apresuró en entrar. Por el contrario, después de que todas las luces de la casa se apagaran, esperó otros 30 minutos antes de entrar. Esta vez, no necesitó romper ninguna ventana, sino que lo hizo de forma un tanto más sofisticada. Se dirigió a la puerta trasera de la casa, donde normalmente la gente dejaba la llave puesta, y pasando un diario por debajo de la puerta, hizo caer la llave en el periódico. Cinchó del mismo y se hizo con la llave en la que entró en la casa, sin ni siquiera tener que forzar la cerradura o romper algo. Haciendo una exagerada cantidad de ruido, se dirigió a la habitación de John y Juliet, prendiendo la luz para despertarlos. El matrimonio declaró que el intruso estaba usando un overol, o enterizo de esos que los trabajadores manuales suelen usar. Además, usaba pasamontañas negro con costuras de color rojo y blanco alrededor de los ojos y agujeros para la boca y sus ojos. Además, llevaba puesto guantes de fábrica y tenía con él una bolsa donde parecía llevar varias herramientas, además de ir armado con un cuchillo. Además, tanto John como Juliet coincidieron en que su altura era aproximadamente 1,73 y 1,80, es decir, que todas las descripciones que dieron coincidían con las del intruso de Plenty Lower. Pero volvamos a los hechos en la casa de los Willis. Cuando Mr. Cruel entró en la habitación, la reacción de Julie fue gritar para alentar a sus hijas y que pudieran irse. El hombre le dijo que se callara y apuntó con un arma a la cabeza de John. Amenazante, dijo: ¿vas a jugar a ser heroína? Por supuesto. Después de eso, Juliet se mantuvo en silencio. Al igual que había hecho en Plenty Lower, Mr. Cruel hizo que la pareja se acostara sobre su abdomen y ató sus manos y tobillos, aunque esta vez lo hizo con un cable de cobre. E igual que había hecho antes, exigió dinero, tomando los $35 australianos que John tenía en su billetera. Y después de eso, exigió saber dónde estaba el teléfono, cortando inmediatamente el cable de este con pinzas que había encontrado en la casa. Sharon, la mayor de las niñas, ya estaba despierta. Los gritos de su madre la habían alertado de lo que algo había pasado, y estaba asustada, sin saber qué hacer. Se mantuvo acostada en su cama inmóvil, deseando que el intruso no entrara en su cuarto. Lamentablemente, esto no sucedió. La puerta de su habitación se abrió lentamente, dejando ver al espeluznante hombre con una linterna, quien se acercó a su cama y le preguntó si estaba despierta. Sharon no contestó. Fingió estar dormida. Y por unos momentos aquello funcionó. El hombre salió de la habitación, pero poco después volvió a entrar,
exigiendo que se despertara, aunque esta vez no estaba junto a la cama, sino en su guardarropas, donde sacó varias piezas de su ropa, un par de medias panty que le pertenecían de color crema, ropa interior azul y una falda color bordado, entre otros. Cuando tomó toda la ropa, dejó a la niña salir mientras él tomaba una chaqueta marrón de John que había quedado en el living. Hizo que Shannon se pusiera su pijama. Tomó además una remera blanca del cesto de la ropa sucia, donde envolvió la ropa que había tomado de Sharon. En total, Mr. Cruel estuvo aproximadamente 8 minutos en la casa antes de irse. Pero esta vez no fue solo, sino que llevaba a Sharon con él. Cuando salieron, la niña comenzó a gritar, por lo que para callarla, el secuestrador puso en su boca una pelota roja de goma a la que accedió a quitarle cuando Sharon prometió quedarse callada. Entonces, Mr. Cruel sacó la pelota de su boca y la subió a su auto, haciendo que se acomodara en el piso del asiento del pasajero, escondida. Sharon recuerda que el auto estaba limpio, pero parecía viejo, y estuvo unos minutos observando a su alrededor y a dónde iban hasta que el hombre se dio cuenta de que no la había vendado. Así que en un semáforo en verde reparó su error y la vendó además de taparla con una frazada. El auto se detuvo después de un buen rato y el hombre bajó a Sharon de entre sus brazos para entrarla en la casa. La llevó directamente a la habitación, donde abusó de ella mientras la televisión estaba prendida. Gracias a esto, la niña pudo saber que alrededor de las 7 de la mañana era lo que estaba sucediendo, ya que pudo reconocer el informativo matutino. Sharon todavía seguía vendada, por lo que no pudo ver la cara de su abusador, pero sí pudo sentir que éste tenía el pecho peludo, bigote y una barba incipiente como si no se hubiese afeitado en los últimos días. Cuando terminó, le sirvió un vaso de leche y un sándwich de vejemite, y tras ello la ató a su cama, como si fuera un animal. La ató desde el cuello y le dijo que iba a salir. Como no estaba maniatada, Sharon esperó a que se fuera para bajar la venda de sus ojos y observó la habitación en la que estaba retenida. Lo que más le llamó su atención fue un trípode de madera con una cámara a los pies de la cama, pronta para grabar. Estuvo sola un rato antes de que el hombre regresara y le hiciera bañarse antes de llevarla a otra habitación para volver a abusar de ella. Otra vez la hizo bañarse y volver a la cama, donde la ató. Si bien estuvo un buen tiempo atada, durante Mr. Cruel cuidaba de ella. Varias veces le preguntó cómo estaba o si necesitaba algo. La llevó al baño las veces que la niña le pedía, le dio de comer y le dio de beber limonada. Finalmente, volvió a la habitación para decirle que tenía que tomar una ducha en la que se limpiara muy bien. Le hizo limpiarse las uñas de los pies y las manos con un cepillo, además de lavarse también los dientes y pasarse el hilo dental. Cuando estuvo satisfecho con la higiene de la niña, la vistió con la ropa que se había llevado de su casa y encima le puso 2 bolsas de residuos. Una de su cadera para abajo y otra del torso hacia arriba, a la cual le había hecho pequeños orificios para que respirara, ya que le tapaba la cabeza. Así la cargó hasta su auto, aunque tuvo varios problemas para arrancarlo, por lo que se disculpó diciéndole que los autos robados nunca arrancan bien. Después de conducir un buen rato, el hombre detuvo el auto y bajó a Sharon, cargándola, comenzando a correr para alejarse del auto, lo que implicó que de vez en cuando tuviera que parar más de una vez para recuperar el aliento. Mr. Cruel se detuvo en la cercanía de un colegio secundario, especialmente en Bayswater High School. Ahí le quitó la venda de los ojos a Sharon y las bolsas de basura. Le dio indicaciones de cómo llegar a un súper cercano y remarcó que sobre todo no mirara atrás cuando lo hacía. Pasada la medianoche, una mujer fue la que encontró a Sharon en la esquina entre las calles Orchard y Armstrong Roads. Como si no acabara de vivir algo horrible, tranquilamente la niña le dijo a la mujer las siguientes palabras. Mi nombre es Sharon Willis y fui secuestrada de mi casa esta mañana. Un hombre me dejó aquí y me dijo que consiguiera un teléfono y llamara a casa. La mujer la llevó hasta su casa y le sirvió una bebida antes de llamar a la policía. Al igual que el caso anterior, no existían pistas o rastros que seguir más que las breves descripciones que los Willis podían dar. Gracias a esta y a la meticulosidad del atacante, la policía comenzó a sospechar que el caso de Plenty Lower y el de Sharon estaban conectados. La única pista nueva que pudo aportar Sharon fue que mientras estaba retenida en la habitación del hombre, había sentido varios aviones volar bajo, como si estuviera cerca del aeropuerto. Más allá de eso, no había ninguna otra prueba o indicio.
la policía estaba buscando a tientas a la gente que estaba tan asustada. Ya no solo quién podía ser este perverso atacante, sino quién podía atacar después. Oficialmente, en esta época, la prensa y la policía difundieron el nombre de Hampton Rapist. Se consideraba que todos los ataques estaban relacionados y eran realizados por esta persona. El miedo se mantuvo latente en todas las cabezas de los australianos, que comenzaron a tomar medidas extras de seguridad que hasta antes de los ataques nadie había creído necesarias. Sin embargo, Mr. Cruel no volvió a atacar hasta hace más de un año después, específicamente hasta principios de julio del año 1990. Era la última semana de clases antes de las vacaciones de invierno, tiempo en que la familia Linas esperaba utilizar para mudarse de nuevo a su país de origen, Inglaterra. Desde hacía ya un tiempo, alquilaban una casa en la prestigiosa calle Monmouth Avenue, en la zona de Canterbury, en el distrito de Victoria, en Melbourne. Se habían mudado principalmente por motivos relacionados a sus negocios y trabajos, pero no habían decidido quedarse por la seguridad que Australia ofrecía para criar a sus hijas, Nicola y Fiona. Pero estas ya no eran niñas pequeñas. Nicola tenía 13 y su hermana 15, por lo que sus padres, Brian y Rosemary, estaban convencidos de que era hora de volver a Inglaterra. Dado que eran los últimos días de la familia en el país, los amigos de la pareja habían decidido hacer una fiesta de despedida en su honor, y dado que sus hijas eran bastante mayores, les permitieron quedarse solas en la casa mientras ellos iban a la fiesta. Como no tenían ganas de cocinar, alrededor de las 9 decidieron pedir pizza, que llegó a su puerta alrededor de las 10:05. Después de comer, y antes de que se hicieran las 23 horas, ambas chicas se fueron a dormir, aunque 20 minutos después fueron despertadas por un hombre enmascarado que les gritaba. Se trataba de Mr. Cruel. El hombre le ordenó a Nicola que consiguiera el uniforme de la escuela en la que asistían, The Presbyterian Ladies, mientras él ataba a su hermana mayor en la misma cama que estaba durmiendo. Mr. Cruel tomó a Nicola para llevársela, aunque antes de irse informó a su hermana de que su padre debería pagar por lo menos $25,000 si quería ver a Nicole. Dicho esto, salió de la casa usando el auto rentado de la familia. Brian y Rosemary volvieron a casa solo 20 minutos después de que Mr. Cruel se había ido con su hija. Mr. Cruel condujo hacia el norte durante unos minutos, antes de detenerse para ponerle la cinta quirúrgica en los ojos a Nicola, que ya estaba atada, y sobre la cinta le puso su pasamontañas. De hecho, volvió a conducir hasta el sur, hasta la calle Chaucer Ave, donde se detuvo y abandonó el auto para alejarse caminando hacia un vehículo que tenía unas cuadras más abajo. Nicola coincidió con el testimonio de Sharon. En el auto parecía ser viejo, debido a su tapicería y los ruidos que hacía. Condujo otros 15 minutos hasta detener el auto y hacer que bajara descalza caminando 7 pasos para entrar a la casa, haciéndola pasar por una cocina hasta el dormitorio donde había una radio encendida. Allí le quitó la cinta de los ojos y la reemplazó con discos de algodón que le puso en sus ojos, los cuales advirtió que si se los sacaba la mataba. Seguro de que no lo haría, la guió al baño donde hizo que se lavara los dientes y la bañó antes de llevarla de nuevo a la habitación donde abusó de ella. A diferencia del secuestro anterior, Mr. Cruel no liberó ese mismo día a su víctima, sino que pasaron 36 horas antes de que la liberara. Durante ese tiempo, Brian, el padre de Nicola, había ido a una conferencia de prensa en la que aceptaba cualquier tipo de condición que el secuestrador pusiera sin importar el monto que pidiera. Pero el secuestrador no estaba interesado en el dinero y nunca se comunicó por $25,000 que le había exigido a Fiona antes de llevarse a Nicola. La policía examinó la casa en búsqueda de algún indicio, pero tampoco tuvieron suerte. Aunque creyeron encontrar una huella rentando que había estado robado por la casa de los Linas, este no estaba completamente seguro, por lo que no era apta para un estudio o comparación. Nicola fue encontrada recién 56 horas después de ser secuestrada fuera de una estación eléctrica en Kew, a no mucha distancia de su casa. Le había dejado ahí su captor y estaba completamente vestida. Era el día de su cumpleaños número 14. Esta vez, la policía tenía mucha más información. Cómo se veía su casa, su vehículo, además de una idea de dónde vivía. Sin embargo, esto no acortó el número de sospechosos, sino que por el contrario, interrogaron a cientos de sospechosos sin suerte alguna. El cuarto ataque fue realizado el sábado 13 de abril de 1991. Carmine, de 13 años, había pasado el día con su madre, yendo a clases de tenis en el club especializado Camperville.
Tennis Center, ubicado en Bullet Air. Cuando había terminado con las clases, había ido a almorzar con su madre, a almorzar antes de pasar el resto de la tarde en la biblioteca estudiando. Cuando la noche cayó, sus padres y hermanas menores de 7 y 9 años fueron recogidas por el auto de unos amigos de la familia, para ir a cenar juntos a uno de los 3 restaurantes que pertenecía a la familia. Cuando terminaron de comer, las 3 niñas, uno de sus empleados la llevó a su casa, donde Carmen sería encargada de cuidar a sus hermanas durante aproximadamente 1 o 2 horas antes de que el padre volviera. Era una rutina para la familia, que confiaban en Carmen para cuidar a sus hermanas. Por ejemplo, los días de clase, cuando su jornada en el PLC o Presbyterian Ladies College terminaba, tomaba su autobús, uno que los dejaba a unos restaurantes de sus padres, y de ahí uno de los empleados la llevaba a casa. La policía, posteriormente, creyó que Mr. Cruel podría haberla seguido en uno de estos viajes, aprendiendo la rutina de la familia y sabiendo con exactitud que muchas veces las 3 chicas estaban solas en casa. Según algunas fuentes, incluso semanas antes al incidente, habían visto un auto sospechoso vigilar la zona y, sobre todo, ver cómo las chicas bajaban del bus escolar más de una vez. La casa tenía bastante seguridad, cerca eléctrica y alarma, pero ese 13 de abril no sirvió de ayuda para las 3 hermanas, quienes para entonces leían y miraban la televisión cuando un hombre con un pasamontañas logró entrar a la casa pese a su seguridad. Eran alrededor de las 20:40, cuando Carmen se levantó para ir a la cocina a conseguir algo de comer, cuando se encontró con el sujeto que la amenazó con un cuchillo. La tomó del pelo para llevarla a la sala con sus hermanas y entonces guió a las 3 al cuarto de Carmen. A las pequeñas prometió no hacerles daño si se quedaban en silencio y les hizo esconderse para sacar a la mayor de la casa. Los perros rastreadores que fueron llevados a la escena pudieron seguir su rastro hasta después de 300 metros fuera de la casa, donde se cree que el hombre hizo a la chica subir a su auto. Alrededor de las 11 de la noche, en la zona Edgar's Creek, un hombre paseaba a su perro, escuchó un disparo, pero miró a su alrededor. Vio un hombre usando un overol de espaldas y con un arma apuntando al cielo. A esas alturas, la familia Carmen ya había dado aviso a la policía, ya que las hermanas menores de la adolescente se habían liberado y habían llamado a sus padres para hacerles saber lo sucedido. Cuando la policía analizó la escena, encontró escrito en el auto del dueño de casa en enorme letra roja: «Venganza narcotraficante asiático. Más y más está por venir». Lo que, al igual que en los demás casos, parecía un intento de despistar a la policía, quienes pudieron seguir las huellas de los zapatos del secuestrador dentro de la casa y hasta donde se había subido a un auto, pero no tenían más que eso. Al igual que los padres de Nicola, los padres de Carmen dieron una conferencia de prensa a las 72 horas de su desaparición, pero no tuvieron ningún tipo de contacto por parte de secuestrados. Desesperados y sin saber qué hacer, varios días después publicaron en un diario local una carta encriptada utilizando un código que solo su hija podría descifrar. En la carta ofrecían cualquier tipo de recompensa que el secuestrador deseara. Por consejo de la policía, la familia incluso publicó cartas escritas a mano por sus hermanas menores en un intento de conmover a Mr. Cruel. Pero estas cartas fueron todas ignoradas, y los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La policía nunca detuvo la investigación, pero lo que es cierto es que no había rastros o indicios que seguir. Lo escrito en el Toyota de los padres de Carmen no conducía a ningún lado, y sin más idea de qué hacer, se hizo pública una recompensa de más de $300.000 australianos para quien proporcionara información certera de Mr. Cruel o pudiera ayudar al retorno de Carmen a su casa. Lamentablemente, la familia Chain no tuvo un final feliz como lo tuvieron las demás familias. A poco antes del año de su secuestro, el 9 de abril de 1992, un hombre paseaba a su perro en Thomastown, cerca de la zona de Edgar's Creek. Se paró sobre algo duro extraño, confundido lo tocó, y fue entonces cuando se dio cuenta de que era inevitablemente. Entró en pánico llamando a la policía de inmediato. Estos cavaron y encontraron un cuerpo entero en descomposición, más bien un esqueleto. La autopsia reveló que se trataba de una niña secuestrada que había fallecido debido a 3 tiros en la cabeza, a quemarropa, y dada la descomposición, se presentaba probablemente había fallecido hacía alrededor de 1 año. Nada de eso parecía propio del estilo de Mr. Cruel, quien sí había mantenido a sus víctimas varias horas o incluso días con él, más allá de los abusos sexuales. No había sido físicamente violento con ellas. La madre de Carmen
Declaró públicamente que su hija era muy terca, por lo que probablemente su hija se negó a ser víctima del atacante o intentó conocer su identidad, por lo que fue horriblemente asesinada. Operación Spectrum, como se le llamó al operativo de búsqueda e investigación que tenía como objetivo encarcelar a Mr. Cruel, se mantuvo activa durante varios años, costando millones de dólares al gobierno australiano, que lo único que deseaba era atrapar al abusador y homicida. Si bien el caso de Carmine fue el último que se reconoce como el de Mr. Cruel, esta operación revisó todos los casos de secuestro y abuso que iban surgiendo con la esperanza de encontrar algo que pudiera llevarlos hasta él, pero nunca sucedió. Sin embargo, la operación arrestó a por lo menos 70 personas que de una forma u otra estaban involucradas en la pornografía infantil. En 1994, sin más pistas o indicios que seguir, la Operación Spectrum fue cancelada. El caso de Carmine, como decía antes, fue el último en la zona del distrito de Victoria, y el último que se le atribuyó a Mr. Cruel. Sin embargo, durante la década de los 80, sobre todo la segunda mitad, hubo aproximadamente 12 casos de abusos infantiles sin resolver que se creen que puede haber sido obra del mismo abusador. Otra teoría afirma que Mr. Cruel podría tener algún tipo de conexión con el sistema escolar del distrito de Victoria, ya que los 4 secuestros sucedieron en días que no había escuela o en plenas vacaciones, lo que hace creer a muchos que el atacante era empleado del sistema de educación, incluso un maestro. Un dato que apoya esta hipótesis es que tanto Carmen como Nicola eran alumnas de la misma escuela, Presbyterian Ladies College, y en las mismas ocasiones, Mr. Cruel les exigió a las chicas que llevaran su uniforme con ellas. Las entrevistas con las supervivientes dieron a conocer que ambas las había llamado Missy, y estaba seguro de que esa chica o mujer estaba casada con él. En 2010, a más de 20 años de los ataques, se abrió una nueva investigación llamada Apollo. Tenía como objetivo añadir la tecnología más novedosa a la antigua investigación. Lamentablemente, mucho de la Operación Spectrum había desaparecido. Los archivos estaban desorganizados, la evidencia había desaparecido entre otras cosas que dejaban claro al mal manejo policial de los archivos del caso. Para que se hagan una idea, la huella que se había obtenido de la casa de los Linas y un pedazo de cinta que se había usado para tapar a las víctimas había desaparecido. Esto hizo más complejo el trabajo de esta nueva operación, que en realidad ni pudo hacer muchos avances. El último avance que se conoce más bien hipotético y tiene que ver con el arresto de Robert Keith Knight en 2013, un hombre que trabajaba como voluntario en las escuelas, pero que en las 2 ocasiones anteriores había sido arrestado por diferentes crímenes contra niños o menores de edad. Tanto en 1980 como en 1996 había sido denunciado por abuso a menores por 2 personas diferentes. A varias más respaldaron sus versiones y dijeron ser víctimas también. Robert no era un nombre nuevo. Ya desde Operación Spectrum había estado dentro de la lista de sospechosos. Era de los pocos que no tenían evidencia física de que le atara a los crímenes, pero tampoco tenía coartadas o cosas para negar que él hubiese sido. Para muchos, Mr. Cruel es efectivamente Robert, y para otros, su perfil no encaja con lo meticuloso que fue Mr. Cruel. Otra teoría todavía más reciente afirma que Mr. Cruel había vuelto a atacar en 2011, cuando una niña de 13 años fue secuestrada y abusada en Sibirún, un caso que todavía sigue sin resolver. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Robert Keith Knight es Mr. Cruel? Voy a estar leyendo todas las opiniones que hay en los comentarios, así que no dudes en dejar la tuya. Espero que este vídeo te haya servido para entender un poco más de este caso, y si te gustó, puedes suscribirte y dejar tu like. Gracias, y hasta la próxima.